The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos en más este webinar con apoyo de Boston Materiales. Quien habla acá es Sergei Cusato Jr. de Brasil. Yo soy director do Instituto Brasileño de Investigación en Lentes de Contato. Y temos a honra de chamar a doutora Daniela Garese para apresentar nuestro conferencista de esta noche. Daniela, muy buenas noches. Daniela. Un segundo, por favor. Daniela. Bueno, José Manuel, nuestro conferencista de esta noche. Muy bienvenido. ¿Me escucháis bien? Escucho bien. ¿Tú puedes hacer tu presentación o hago? El profesor José Manuel González. Ya me presento. Ok, perfecto. Venga, bueno, gracias Sergei. Mi nombre es José Manuel González Meijome, os hablo desde Portugal. Yo soy optometrista por la Universidad de Santiago de Compostela, en España, y hace ya 16 años que trabajo como profesor aquí en esta universidad. Hoy os voy a hablar de la adaptación de lentes de contacto con ayuda de software topográfico. Es un tema que para muchos de vosotros ya será conocido. Vamos a reflexionar aquí juntos sobre algunas oportunidades que este tipo de dispositivos y de herramientas tecnológicas nos proporcionan. Simplemente agradecer una vez más pues, al Instituto Brasileiro de Investigación en Lentes de Contacto y a Boston Materiales, a través de Daniela Garese, el haberme invitado a participar con vosotros esta madrugada en España, tarde-noche en América Latina, y para poder compartir con vosotros esta temática. Este es el índice que voy a seguir en mi presentación. Hablaremos en primer lugar de la revisión de la geometría y diseño de las lentes de contacto, porque esto será fundamental para que luego podamos abordar los conceptos que utilizan los topógrafos para poder proporcionarnos estas simulaciones virtuales de la adaptación. Hablaremos de la simulación virtual en sí, en qué consiste, qué tipos de información utiliza y qué herramientas existen, es decir, los tipos de software que podrán pasar pues, por una simple hoja de cálculo Excel, tipo Excel, hasta programas informáticos dedicados en los propios topógrafos. Hablaremos de las aplicaciones en donde son más interesantes este tipo de software. Naturalmente, los que me estáis escuchando adaptáis diariamente lentes de contacto corneales, permeables al gas, y lo hacéis en muchos casos sin ayuda de estas herramientas. Sin embargo, creo que hay oportunidad para que con ellas podamos aprender, entrenarnos mejor y utilizarlas en determinados casos en donde pueden ser especialmente útiles por la complejidad de esas topografías. Hablaremos también de sus limitaciones, es decir, al mismo tiempo que nos ofrecen ventajas, pues hay limitaciones inherentes a su uso, porque los propios sistemas topográficos no son precisos en algunos tipos de córneas, o bien porque no disponemos de la información necesaria para las lentes de contacto que pretendemos adaptar, o bien porque estamos hablando de una simulación estática virtual cuando la adaptación de lentes de contacto es una actividad dinámica, sujeta a fuerzas externas que no es posible de momento simularlas en una herramienta informática. De todos modos, aún así, la eficacia de estos dispositivos es cada vez mayor y esto nos permitirá llegar a una serie de conclusiones que me gustaría que tuvieseis presentes para valorar la posibilidad de utilizar en el futuro este tipo de dispositivos. Empezamos con estas nociones básicas de geometría y diseño.
Hablaremos en toda esta charla solamente de lentes rígidas permeables al gas corneales. No vamos a hablar aquí de la utilización de la topografía corneal para la adaptación de lentes de diámetro extracorneal, es decir, lentes semiesclerales o esclerales, porque la información que obtenemos con los topógrafos más allá del limbo esclerocorneal, como sabéis, es muy limitada, con lo cual nos vamos a ceñir y a limitar solamente a lentes rígidas permeables al gas que van a apoyarse enteramente en la córnea. En ese tipo de lentes tenemos, como sabéis, una zona óptica central que puede ser esférica o bien asférica, y luego dentro de esa región o más allá de esa región hasta el diámetro total de la lente tenemos lo que llamamos el diámetro de la zona óptica. Y entre la zona óptica y el borde de la lente tenemos las diferentes bandas de curvatura periférica. Generalmente son bandas de aplanación, porque así es la córnea normal, pero en algunos tipos de lentes, como las lentes de geometría inversa, y de ahí viene su nombre, tenemos curvas que se hacen más cerradas en periferia que en el centro. Por lo tanto, estos son los parámetros que típicamente este tipo de herramientas nos van a permitir customizar o personalizar. Podremos, sin cambiar lentes de ensayo, sin utilizar lentes de prueba, podremos ensayar diferentes diámetros de zona óptica, podremos alterar los radios de curvatura, anchura de las bandas periféricas, el número de bandas periféricas, utilizar lentes tricurvas, tetracurvas, pentacurvas o lentes asféricas. Tanto todos los parámetros que en principio configuran la geometría posterior de la lente los podremos adaptar. E incluso podremos calcular a través de este tipo de formulismo la potencia final que deberá de tener la lente de contacto. Para ello tendremos que introducir, además de la topografía de la córnea, valores de refracción. ¿Qué refracción tiene este ojo? Y en función del menisco de lágrima que se forme entre lente y córnea, podremos llegar a calcular la potencia que deberá de tener esta lente para emetropizar, para focalizar en la retina los rayos que pasen a través de la lente, a través del menisco de lágrima y a través de la propia córnea cristalino en dirección a la retina. Estas lentes las podemos calcular a través de la fórmula de la potencia de las lentes como la diferencia de índices de refracción, índice de refracción de entrada menos el índice de refracción de salida, partido por el radio de curvatura. Es decir, la diferencia de índices partido por el radio de curvatura. En el caso de la lágrima, que es lo que aquí se expone, potencia de la lente lagrimal, su primera superficie, es igual al índice de refracción de la lágrima, que será aproximadamente 1,336, menos el índice de refracción de la lente de contacto, porque estamos intentando calcular la potencia de esta superficie con línea discontinua, dividido por el radio de curva base de la lente de contacto. Ya para calcular la segunda superficie de este menisco de lágrima, tendremos como radio de curvatura el radio corneal K y como diferencia de índices el índice de la córnea menos el índice de la lágrima. Si juntamos esas dos potencias, potencia 1 y potencia 2, y las sumamos, tendríamos la potencia total del menisco de lágrimas según la fórmula de las lentes finas. Aunque ya sabéis que en estos cálculos normalmente incluimos también el espesor. Si son espesores muy finos, los podemos despreciar porque se aproximan a cero. Si son espesores representativos, tenemos que considerarlo y ahí incluiríamos un segundo término, el llamado término de las lentes gruesas, que es el espesor de la lente, en este caso el menisco de la lágrima, dividido por el índice de refracción multiplicado por la potencia de estas superficies. No olvidéis que estos radios de curvatura, para que obtengamos dioptrías, tienen que estar en metros. Por lo tanto, por ejemplo, un radio de curvatura de 8 milímetros será 8 por 10 elevado a menos 3, o lo que es lo mismo, 0.008 metros. De ese modo, obtendremos la potencia en dioptrías. Pero lo que aquí nos interesa más no es el cálculo de la potencia, sino primeramente determinar cuál es la forma de la superficie posterior de la lente que mejor se va a adaptar a la superficie anterior de la córnea que el topógrafo nos permite medir. De ahí la relación entre
la topografía y la adaptación de lentes de contacto asistida por topografía. Bien, como todos ustedes saben, y lo presentamos en este gráfico, estos son lentes reales, perfiles de lentes reales. Diferentes lentes con el mismo diámetro pueden tener alturas sagitales diferentes. Recuerden que la altura sagital es la distancia que va desde el vértice posterior de la lente hasta la cuerda que une sus bordes, hasta esta línea que tendríamos aquí. Por lo tanto, con el mismo diámetro, si la curva se hace más cerrada, tenemos una ságita más alta. Si la curva se hace más plana, para el mismo diámetro tenemos una ságita más corta. Y esto directamente se relaciona con conceptos que todos conocemos, de lente cerrado, y lo utilizo en masculino. Ya sabéis que en España utilizamos lente de contacto con género femenino, aunque ya sé que ustedes utilizan el lente de contacto con género masculino. Pero bueno, nos entenderemos bien. Este sería un lente cerrado, se va a cerrar más sobre la superficie, tener menos movimiento, menos intercambio de lágrima, mientras que esta sería una lente más plana, mayor movimiento, mayor intercambio de lágrima, etc. Llevado esto a un gráfico, lo podríamos representar de esta manera. Y los que tenéis más experiencia en adaptación de lentes de contacto, seguramente recordaréis que hay incluso lentes de contacto hidrofílicas, o hubo en su pasado, que se adaptaban según su profundidad sagital. Es decir, lentes con una ságita más profunda eran lentes más cerradas, lentes con una ságita menos profunda eran lentes más planas. Actualmente, con la llegada o con el resurgir de las lentes esclerales, estamos volviendo al concepto de ságita. Normalmente no definimos estas lentes en función de su radio de curvatura posterior, sino en función del número de micras o de la profundidad sagital que poseen. Y de ese modo escogemos lentes muy profundas para córneas muy patológicas y lentes menos profundas para córneas cuasi normales, en las que podemos corregir astigmatismo, etc. Este concepto de ságita también está presente pues, en las lentes de articulatología. Pero lo que nos interesa aquí es de qué manera podemos relacionar la ságita con el radio de curvatura. Ya he dicho que un radio de curvatura cerrado implica una ságita más alta. Bueno, pues lo que relaciona esos conceptos son propiedades trigonométricas puramente. Si nosotros construimos aquí un triángulo, podríamos llegar a la conclusión que el cuadrado de cada uno de sus lados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, cada uno de estos lados al cuadrado será igual al cuadrado de esta línea de aquí. Entonces, de aquí fácilmente podemos derivar que esa ságita es igual al radio de curvatura menos la raíz cuadrada del radio de curvatura al cuadrado menos la cuerda, es decir, la semicuerda, la distancia desde este punto central hasta el borde de la línea. Hablando en términos clínicos, la altura sagital de la lente es igual a su radio de curvatura posterior menos la raíz cuadrada de su radio de curvatura posterior menos la mitad de su diámetro, no radio, la mitad de su diámetro. No confundamos mitad de diámetro de lente con radio de curvatura. Pueden coincidir, pero conceptualmente no tienen nada que ver. Ese factor I es a lo que llamamos semicuerda. Pero esto tiene un truco, es decir, esta fórmula tan simple solamente es válida para superficies esféricas, superficies con un único radio de curvatura. Como ustedes saben, es prácticamente imposible adaptar una lente de contacto con un solo radio de curvatura. Solamente lo podríamos hacer si esta lente fuese muy, muy, muy pequeñita. Es decir, la zona central de la córnea, de hecho, podríamos incluso, si no hubiese astigmatismo, decir que es esférica y que con un único radio de curvatura la podríamos describir. Pero eso es solamente válido en esos 2-3 milímetros centrales. Cuando nosotros nos movemos más allá de esa región y la córnea y estas lentes de contacto van a tener diámetros de hasta 8, 9 o incluso 10 o 10-50 milímetros, a veces incluso 11, esa superficie es muy diferente de una esfera. Por eso tenemos que utilizar superficies asféricas para describirla. Es decir, la córnea en su totalidad, y aquí lo veis en una imagen de tomografía de coherencia óptica,
no se puede describir por una única curvatura, que sería la línea verde que veis aquí. Esta línea verde tiene un factor de asfericidad igual a 0. Este factor de asfericidad igual a 0 me dice que el radio de curvatura de esta superficie verde es igual en todos sus puntos. Por lo tanto, tengo un círculo que, si lo represento en 3 dimensiones, sería una esfera. Pues como podéis ver, hasta los 2-3 milímetros centrales, esta línea verde sigue bastante bien la córnea, incluso un poco más allá, pero aquí ya se distancia. Yo os lo puedo aumentar y veis como la línea verde en esta región se aparta de la córnea. Aquí es tangente, aquí se aparta. Y si nosotros nos movemos más hacia afuera, veis que la lente quedaría extremadamente cerrada, apretada. Produciría una indentación. Sería intolerable utilizar esta lente. Por lo tanto, es imposible, más allá de 3 o 4 milímetros, adaptar una lente de contacto esférica sobre una córnea que no es asférica, y ninguna lo es. Ninguna córnea normal o incluso patológica es esférica. Lo que sucede con las córneas normales tampoco es que son así como esta línea roja. Las córneas normales tienden a aplanarse hacia la periferia. Como veis, esta zona de aquí es más curva, tiene un radio de curvatura menor, esta zona de aquí es más plana. Si vosotros os dais cuenta, la mejor superficie de la que veis aquí, aquella que sigue mejor la córnea, será algo entre esta línea azul y esta línea color rosa. Y esas líneas azul y color rosa pues son líneas con coeficientes de asfericidad del orden de menos 0,25 a menos 0,50. De hecho, la asfericidad, que es un parámetro que representa de qué modo va cambiando el radio de curvatura de esa superficie desde el centro hacia la periferia, es de alrededor de menos 0,20, menos 0,30 unidades. No tiene dimensiones, no le podemos poner milímetros, es una unidad adimensional, no tiene dimensiones. Pero nos dice, cuanto más negativo sea este valor, la córnea se aplanará más hacia la periferia. ¿Veis, por ejemplo, esta línea azul clarito? Tiene una asfericidad de menos 1. Esa es una superficie parabólica. ¿Dónde la vais a encontrar? Pues, por ejemplo, en pacientes con queratoconía, en donde la córnea es muy curva en el centro y luego se aplana muy rápidamente hacia la periferia. Claro que en una córnea normal como esta, una superficie parabólica tiene excesivo aplanamiento y en la periferia se queda en el aire, muy distante. Lo que veríais al poner esta lente en la córnea es mucha fluoresceína en esta zona. Bien, entonces nos quedamos con este factor de asfericidad como siendo el factor de asfericidad medio. Algunos de vosotros habréis visto que en los topógrafos que conocéis, que tenéis en vuestras consultas o con que habéis tomado contacto en algún congreso, reunión, etcétera, en vez de hablar de asfericidad, hablan de excentricidad. Asfericidad y excentricidad son dos parámetros que definen lo mismo, que es de qué manera cambia el radio de curvatura de dentro hacia afuera. Y están relacionados matemáticamente entre sí, de tal modo que a una asfericidad de menos 0,25 corresponde una excentricidad de alrededor de 0,50. 0,50 unidades adimensionales. Entonces, cuando yo hable de asfericidad normal y hable de menos 0,25, será lo mismo que decir que tiene una excentricidad del orden de 0,5. Existen otros parámetros, por ejemplo, el factor de forma o el factor P. Todos ellos están relacionados matemáticamente y el fabricante de vuestro dispositivo os podrá decir, incluso el guía de utilización os podrá decir con cuál está trabajando. Pues bien, ¿a dónde nos llevaba esto? Nos llevaba al hecho de que la misma fórmula que antes tenía una ecuación muy simple, la ságita era igual al radio de curvatura menos el radio de curvatura al cuadrado menos la semicuerda al cuadrado, ahora se complica un poco más. ¿Y se complica por qué? Se complica porque hay un factor de forma que hace variar el radio de curvatura posterior de esa lente desde un radio central R0 hacia la periferia, en donde el radio ha de ser diferente del radio central. Por eso son superficies asféricas. Y ahí lo que se utiliza es la ecuación de Baker. Esa ecuación nos da esta relación. Es decir,
Para una lente de contacto que tenga más de 3 o 4 milímetros, que son todas las lentes tricurvas, bicurvas, tricurvas, tetracurvas, asféricas en este caso, tendremos siempre una ecuación más compleja que la que vimos anteriormente. Y esta será la que defina la altura sagital de la lente. ¿Por qué hemos insistido tanto en este concepto? Porque la altura sagital de la lente es el parámetro que va a representar esa lente de contacto encima de la topografía de la córnea. El topógrafo mide la altura sagital de la córnea. Esta ecuación representa la altura sagital de la lente. Y si ponemos una sobre la otra, tendremos algo de este estilo. Si yo represento en una hoja Excel una lente de contacto con un radio de curvatura 790, diámetro de 10 milímetros, zona óptica de 820 y dos bandas periféricas de 1 y de 2 con una anchura de 0,5 y 0,4 milímetros y radios de curvatura de 970 y 1050, tendría la línea roja que aquí veis. Esta línea roja que aquí en la parte superior derecha os la he representado más ampliada al nivel del borde. Si representamos una córnea media que tendría un radio de curvatura medio de 780 y una excentricidad de 0,5, recuerden que sería lo mismo que decir una asfericidad de menos 0,25 aproximadamente, lo que obtenemos es una relación de adaptación como la que veis en muchos de vuestros pacientes. Fijaos lo que aquí está. En toda la zona central y hasta más o menos 8 milímetros, que es toda la zona óptica posterior, 820. Una zona de 820 quiere decir que tiene 410 hacia un lado y 410 hacia otro, hacen el 820. Bueno, pues en toda esa región, lente y córnea son prácticamente paralelas entre sí, no hay diferencia. Naturalmente, tienen que entender que hay una distancia entre ellas, que es la que forma la capa de lágrima que queda atrapada entre ambas, pero que aquí representamos como una continua, es decir, son superficies paralelas. Sin embargo, dada la existencia de estas bandas periféricas a partir precisamente de estos 8 milímetros, a partir de aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos cómo hay un levantamiento de borde que es el que va a hacer que luego la lágrima entre y salga y tengamos una adaptación fisiológicamente aceptable. Perdón. Por lo tanto, ¿qué podemos derivar de esta representación que tenemos aquí? En primer lugar, que las superficies que aquí están representadas, a nivel de la córnea, ¿cuál será la altura sagital máxima si ponemos esta lente encima de una mesa? ¿Cuál será la altura en la que su borde se separa de la mesa? Bueno, pues el concepto de altura sagital es la distancia que va desde el vértice posterior hasta la cuerda que une ambos bordes. ¿Cuánto es esa distancia? Pues lo ven ustedes aquí. Desde aquí hasta más o menos este punto. Es decir, la lente tendrá una altura sagital de alrededor, lo señalo aquí, de 1,6 milímetros. Por lo tanto, quédense con este número. Una lente esférica tricurva con un radio de curvatura de aproximadamente 7,90 milímetros, diámetro 10, tendrá alrededor de unos 75 milímetros de altura. Claro, algunos de los que ustedes adaptan lentes esquirales están habituados a hablar de 4.500, 5.000 micras. 5.000 micras son 5 milímetros. Naturalmente, eso es así porque imaginen que esta lente, en vez de terminar a los 10 milímetros, sigue 2,5 milímetros más hasta aquí, hasta que la lente tiene 15 o 16 o 18 milímetros. Naturalmente, eso nos lleva fácilmente a los 4 o 5.000 micras de altura sagital. Por eso utilizamos estas lentes en casos de ectasias, en casos de patologías. Pero aquí en esta charla nos quedamos con las lentes córneas. Por lo tanto, lente de contacto con este diámetro y este radio de curvatura aproximadamente 1,75 milímetros de altura. Fíjense en otro aspecto. En esta región de aquí ustedes ven como la línea roja, que es la lente de contacto, repito, se mete ligeramente por dentro de la zona azul que es la córnea. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en esa región la lente queda ligeramente apretada. Y esto no es algo que sea tan infrecuente, es decir, una lente de contacto tricurva, lo que normalmente esperamos cuando tenemos una córnea con una excentricidad normal es que en la región de apoyo periférico, en el extremo de la zona óptica,
la fluoresceína ahí quede un poquito más tenue, es decir, un área más oscura. Es precisamente lo que ustedes ven aquí. Aquí ya estamos hablando de una simulación de un fluoresceinograma. Y ven ustedes como tengo una capa de lágrima aquí en la parte inferior uniforme en el centro que se reduce hacia la periferia, hacia los 3-4 milímetros en el borde. Es que esta lente no es una lente de 10 milímetros de diámetro, es una lente de 9 milímetros. Por lo tanto, se cierra un poquito antes. Su zona óptica termina más o menos a los 7 milímetros, 7,20, 3,5, 3,6 hacia cada lado. Pues bien, esto es en sí misma la simulación virtual. Además, quiero llamarles la atención para los parámetros que este topógrafo, que es el topógrafo Medmont E300, me proporciona. Es un ejemplo simplemente. En esta región me proporciona la excentricidad de este ojo. Y me la proporciona de esta forma, para el radio de curvatura más cerrado y para el radio de curvatura más plano. Como ustedes ven, en el radio de curvatura más cerrado, el radio de curvatura entre el centro y la periferia varía menos. Por eso la excentricidad es más baja. En el meridiano plano, sin embargo, la asfericidad, la excentricidad, hace que el radio de curvatura pase hacia valores más planos. En el centro es el mismo, pero cambia más en este sentido, que es el del meridiano plano, que en este sentido, que es el del meridiano curvo, a 112 y 22 grados respectivamente. Pues bien, esto es lo que tenemos en un fluorograma simulado. ¿De qué lente? Pues de esta lente que ustedes tienen aquí, una lente de 9 milímetros de diámetro, con una zona óptica de 7 milímetros y una primera curva periférica, lo que llamábamos hace un ratito de banda periférica 1 y curva periférica 2 o banda periférica 2. En estos casos de 0,6 y 0,4 milímetros de anchura respectivamente y con radios de curvatura de 7,60 y 8,60 respectivamente. Además, es una lente tórica, como ustedes pueden ver, hay siempre un radio plano y un radio curvo, tanto en la zona óptica como en las bandas periféricas. Pero podríamos haber dejado de seleccionar esta zona de aquí y entonces la lente ya sería esférica. Pues bien, esto es lo que nosotros llamamos una simulación virtual. Iremos más en detalle a hablar de ellas en las próximas unidades. ¿Cuáles son los objetivos de hacer esta simulación? Es decir, ¿cuál es el objetivo de tomar una topografía, calcular la altura sagital de esa córnea y luego colocarle y representar por encima la altura sagital de una lente? Aquí, en la universidad, lo utilizamos, por ejemplo, como una herramienta de enseñanza. Antes de que los alumnos pongan lentes de contacto en los ojos, a sí mismos, unos a otros, a pacientes, pedimos que entrenen en este tipo de software, porque les va a resultar intuitivo, o más intuitivo luego en la práctica, el modificar estos parámetros y ver qué sucede inmediatamente en este fluorograma. Con las limitaciones que luego hablaré, pero sin poner ninguna lente en el ojo, ya podemos ver cómo van alterándose los parámetros de adaptación. Ya luego en la clínica, ¿qué puede ayudarles? Les puede ayudar a reducir el tiempo de consulta, porque me permite dos cosas. Yo puedo hacer simulaciones con la adaptación virtual antes de poner lentes en el ojo y de ese modo, aunque pueda no haber llegado a la lente final a adaptar, sí que puedo descartar algunas que sospecho que no van a tener buena adaptación. Cada lente que yo no tenga que colocar y retirar del ojo porque no ha dado una buena adaptación, pues son siempre 10, 15, 20 minutos de tiempo de consulta que puedo estar acelerando, ahorrando. Esto hace aumentar la eficiencia clínica, sobre todo en las consultas con más movimiento, e incluso me permite trabajar los casos, como he referido, antes de que el paciente llegue, minimizando el tiempo de permanencia en la consulta. Por último, en algunos países como el Reino Unido, donde no es permitido utilizar lentes de ensayo, desde un problema sanitario que hubo en Europa, que fue llamado el problema de Kraussel-Jakob, que era una encefalopatía, un problema muy, muy serio que mató a mucha gente, pues se llegó a detectar algún tipo de proteínas patológicas llamadas priones en lentes de contacto de prueba. Y a partir de ahí el gobierno británico, de hecho creo que fue el único que lo hizo, en Portugal, España y muchos otros países, es posible reutilizar lentes de prueba, pero en ese país no. Y por lo tanto, todos estos aspectos son muy relevantes para los optometristas, para los contactólogos británicos
porque les permite simular la adaptación sin poner la lente en el ojo. Eso sí, con limitaciones, como veremos más adelante. ¿Qué factores va a considerar esta simulación y qué factores no va a considerar? Es muy importante tenerlo presente. Bueno, como ya hemos visto en el ejemplo anterior, va a utilizar el diámetro total. Yo puedo definir cuál es el diámetro total de la lente. Puedo definir cuál es el radio central posterior de esa lente, el radio de curva base. Es decir, si nos referimos a este valor de aquí, sería la curvatura de esta zona blanca. La anchura de las bandas periféricas, su curvatura y el levantamiento de borde, que aquí lo tienen. Es decir, diferentes tipos de borde en su relación con el párpado me van a dar diferentes parámetros de levantamiento axial en esta dirección y radial de borde. Y aunque esto no representa todos los parámetros de interés en una adaptación, la verdad es que sí que permite simular la mayor parte de los parámetros que son decisivos en la adaptación. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros adaptamos una lente de contacto rígida permeable al gas, esencialmente lo que estamos cambiando es diámetro y radio de curvatura posterior. Esencialmente, este radio de curvatura posterior. Antiguamente, cuando no había tanta facilidad de intercambio de lentes, pues se podía incluso ajustar las lentes con tornos en la propia consulta para modificar no solamente el radio de curvatura, sino la anchura y curvatura de las bandas periféricas. Hoy en día, al menos en Europa, es muy improbable que hagamos esto ya en la consulta. Simplemente lo que hacemos es pedir una nueva lente al fabricante. Pues bien, aquí tenemos, una vez más, el ejemplo que habíamos representado hace un rato. Una superficie esférica tricurva con una curvatura central base y dos curvaturas periféricas que nos daba esta adaptación que ustedes ven aquí en la parte superior derecha, que es exactamente la misma que les había representado hace un momento. El cierre paracentral y el levantamiento periférico. Bueno, pues eso lo podemos ahora representar en perfil. ¿Qué es este perfil? Este es el perfil de lágrima que nos proporciona el topógrafo o el software basado en una herramienta de hoja de cálculo Excel, por ejemplo. ¿Y qué estamos observando aquí? Algo muy simple. Si ustedes han entendido bien el concepto de altura sagital de la córnea y el concepto de altura sagital de la lente de contacto, que es la distancia que va desde aquí hasta el vértice de la córnea de la lente respectivamente, si hiciésemos la diferencia entre ambos parámetros, ¿qué obtenemos? Obtenemos que en la zona central el espesor de lágrima es cuasi constante. Será del orden de 5 o 10 micras, aquel que nosotros demos por defecto. Y sabemos, basado en la investigación, que es este el perfil de lágrima normal que tenemos en una lente de contacto permeable al gas con una buena adaptación, entre 5 a 15, 20 micras de espesor. Recuerden que lo que se representa aquí es la altura sagital en milímetros. 0.05 milímetros son 50 micras, 100 micras, 150 micras. Muy bien. Pues lo que está representado en verde sería la fluoresceína que cabería teñida en la lágrima, teniendo la lágrima entre ambas superficies. Después de esta zona paralela central, en los 4 milímetros, en los 8 milímetros centrales, tenemos el cierre periférico. Ven aquí en donde la lente de contacto se cierra. Efectivamente se ajusta más y prácticamente elimina la existencia de lágrima. Ahí se produce un anillo oscuro en toda la circunferencia de la lente. Y luego ya tenemos este aumento de volumen de lágrima, que es lo que llamamos el levantamiento de borde. Para que tengan una idea de si esto es una adaptación adecuada o no, yo les puedo decir que a día de hoy no es una adaptación demasiado adecuada. ¿Qué es lo que nosotros consideramos como adecuado? Consideramos adecuado un levantamiento periférico de borde suficiente, pero no excesivo, de alrededor de 60 a 100 micras. Es decir, esta zona verde periférica no debería superar estas 100 micras y, por lo tanto, en esta región periférica, la lente debería de tener un paralelismo mayor en relación a la córnea, aunque no estar pegada a él. Necesitamos espacio para que haya entrada y salida del lágrima. En este caso, fíjense cómo cambia el perfil del lágrima. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué sucede este cambio? Pues porque hemos pasado de una superficie esférica tricurva a una superficie de geometría inversa. Tricurva también, de 3 curvas, pero geometría inversa. ¿Qué significa eso? Significa que esta córnea
en la región paracentral, en vez de ser paralela, es muy cerrada. Aquí toca con la córnea y luego produce el levantamiento de borde que ya conocemos. Es decir, lo que estamos representando aquí es, sobre la misma córnea, una lente que se cierra en la región paracentral. Y a los que utilicen ortoqueratología esto les resultará familiar, porque es este el fluorograma que nosotros obtenemos en una lente de ortoqueratología o en una lente de geometría inversa para adaptar tras una cirugía refractiva, por ejemplo, para miopía, donde la zona central es más plana que la periférica. Ven entonces ustedes que si hacemos el diferencial entre la línea roja y la azul para determinar cuánta lágrima cabe entre ambas, nos encontraremos con una primera acumulación de lágrima en esta región, que es lo que aquí se representa, más o menos con 60 micras de espesor, un contacto periférico y luego un levantamiento de borde, que en este caso incluso llega más allá de las 200 micras, lo cual no sería del todo adecuado. Pero tenéis aquí la diferencia, el perfil del lágrima. Y si queremos complicarlo un poco más y traerlo a los tiempos recientes, en donde las lentes de geometría inversa ya son un poco más sofisticadas para producir una adaptación más ajustada y que en casos de ortoqueratología se centre mejor la lente, porque fíjense que en esta lente el punto de contacto entre lente y córnea queda muy reducido a una banda muy estrecha de menos de medio milímetro. Sin embargo, en esta otra lente, yo tengo aquí una zona de ajuste de la lente de alrededor de 1 milímetro de anchura. Esto proporciona una mucho mayor estabilidad a la lente que no el caso anterior. Esto es de lo que se trata. En las lentes actuales se ajustan más los diseños para que lente y córnea tengan una relación más íntima, y la pueden ver aquí, para que la lente tenga mejor estabilización. Y estos son el caso de lentes de ortoqueratología muy actuales. ¿Okay? Por lo tanto, aquí vemos una diferencia muy, muy importante entre esta adaptación y esta adaptación. Y esa diferencia es la aproximación en esta región y un menor levantamiento de borde, que aún así está alrededor de 60 a 80 micras, como pueden ustedes ver, lo que garantiza entrada y salida de lágrima en esta zona. Pues bien, habiendo hablado ya de parámetros como la esfericidad, como la curvatura, las bandas, no podríamos dejar de hablar también de parámetros como el astigmatismo. El astigmatismo para nosotros es un problema óptico, es un problema que causa problemas visuales. ¿Por qué? Pues porque el alumno no se focaliza en un único punto, sino que se focaliza en dos líneas focales principales. Pero a efectos de adaptación de lente de contacto, eso tiene poca influencia, porque nosotros sabemos que ese astigmatismo lo podemos neutralizar. La principal dificultad que se plantea es la topografía de esa córnea. Y la topografía no es importante ese astigmatismo, lo que es importante es los cambios de altura sagital que van a provocar ese astigmatismo. Dicho de otra manera, nosotros estamos habituados a juzgar el astigmatismo en función de los mapas inferiores. Estos mapas en función de pajarita, que tenemos aquí. Sin embargo, esto representa más el problema óptico y visual que se va a generar. El problema de adaptación lo representamos mejor en este mapa superior, que es el mapa de elevación, y que les dice a ustedes que las zonas azules son zonas más bajas, son zonas que están deprimidas, y las zonas rojas son zonas que están más elevadas. Y he referido ya desde el principio que en la simulación de adaptación de lentes de contacto en topografía, lo importante no es tanto la curvatura, sino la elevación, porque lo que va a comparar el topógrafo son elevaciones entre la córnea y la lente de contacto que colocamos. Estos mapas de elevación, ¿cómo se construyen? Se construyen asumiendo que la córnea tuviese por encima o en contacto con ella una esfera, y a partir de esa esfera de mejor adaptación, que le llamamos, en inglés Best Fit Sphere, vamos a calcular a qué distancia está la superficie real de la córnea, hacia abajo o hacia arriba. Y para que tengan una regla mnemotécnica que les ayude a recordarlo, recuerden esto. Las zonas azules en los mapas de elevación representan valles, representan zonas por donde transcurrirían ríos con agua, azul, mientras que las zonas más altas son las montañas, las cumbres de las montañas más elevadas. Por lo tanto, en un astigmatismo
a favor de la regla, como es este que ustedes ven aquí, en donde el meridiano más curvo es de orientación más vertical y el más plano de orientación más horizontal, en realidad lo que nosotros tenemos son zonas más bajas en la periferia vertical de esa córnea y zonas más elevadas en la periferia horizontal. Por este motivo, cuando colocamos una lente de contacto encima de esa superficie, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos acumulación de lágrima en esta región y en esta región azul, y tenemos ausencia de lágrima y exceso de contacto en los extremos del meridiano más plano. Y esto se debe simplemente a la diferencia, asimetría de elevación corneal entre el meridiano vertical y horizontal en sus extremos. Vean que en la zona central hay astigmatismo, pero no hay diferencia de elevación. El problema de adaptación no se plantea en la región de la pupila, que es aquella que utilizamos para ver. El problema de la elevación se plantea en la zona de apoyo de la lente de contacto, que es la que nos va a generar el problema y la necesidad de cambiar lentes unas detrás de otras. Y recuerden, estos software de adaptación son para intentar minimizar el número de cambios de lentes. Para que vean hasta qué punto esto es importante, fíjense en este caso que tienen aquí. Ustedes están habituados a ver los mapas de curvatura. Normalmente representamos siempre la curvatura. Este es un pequeño queratocono, en donde nosotros diríamos, bien, el ápex del cono está aquí. Es aquí en donde se me va a producir el problema de adaptación. Bien, esto cuando lo analizamos en curvatura. Sin embargo, cuando analizamos el mapa de elevación, lo que obtenemos es que esta córnea es relativamente normal en su región central. Lo que sucede es que debajo de este cono tiene una zona de muy poca elevación. Y en los extremos del meridiano horizontal, zonas de muy alta elevación. Recuerden, las zonas verdes, zonas de elevación normal. Las zonas azules, zonas de elevación muy profunda. Y las zonas rojas, zonas de gran elevación superficial. ¿Cuál de las dos representa mejor la adaptación que luego la lente de hecho tiene? Sin duda, la que tiene mejor correspondencia con el mapa de la derecha es el mapa de elevación. El mapa de elevación, de hecho, nos dice en dónde hay más concentración del aire, en esta zona azul. Nos dice en dónde hay menos zona de concentración de lágrima y donde hay eventualmente incluso contacto de la lente con la córnea, en los extremos del meridiano más plano. Sin embargo, eso no lo pudiésemos haber definido si analizásemos solamente el mapa de curvatura. Es cierto que a veces el mapa de curvatura será tan expresivo que es comparable la información que nos proporciona en relación al mapa de elevación, sobre todo cuando tenemos conos muy centrados. Pero cuando son conos descentrados, el mapa de elevación es el único que nos puede predecir la adaptación que luego de hecho vamos a tener. Pues ya sabemos entonces cuáles son los parámetros en los que se basan los software, cuál es la matemática por detrás de estas simulaciones y cómo se realiza, por diferencia de alturas sagitales, entre la lente de contacto que el topógrafo conoce porque alguien le ha introducido en su base de datos y la elevación de la topografía corneal porque acaba de realizar ese examen a ese. Vamos entonces con los tipos de software que podemos tener a disposición. Los tipos de software pueden ser de diferentes tipos, en función, en primera instancia, del tipo de información que utiliza. ¿Qué es lo esencial que nosotros necesitamos para decidir qué tipo de lente necesitamos y qué radios de curvatura vamos a utilizar? Pues típicamente son los valores del radio de curvatura central o la queratometría central y luego ajustaremos más o menos la adaptación en función del astigmatismo de la córnea. Astigmatismos más elevados, pondremos lentes ligeramente más curvas, más cerradas e incluso lentes teóricas. Astigmatismos más bajos los resolveremos con lentes tricurvas, lentes de geometrías más simples. Pueden incluso no ser suficientes estos parámetros, en vez de utilizar solamente la queratometría, utilizar también la excentricidad, porque ya sabemos que la queratometría solamente nos da la información del radio de curvatura central. La asfericidad o excentricidad a una determinada distancia, 30 grados, 20 grados, 40 grados, nos va a dar una estimativa mucho más realista de cuál es la variación de radio y de curvaturas que se producen en esa zona. Ya un tercer criterio, que es en el que actualmente se basan todos los topógrafos, lo que va a hacer es analizar el perfil de lágrima post-lentes
y intentar minimizar estas acumulaciones excesivas o deficientes de lágrimas. Dicho de otra manera, va a intentar ajustar la lente hasta encontrar el perfil de lágrima más uniforme. Si no lo hace el sistema de modo automático, lo podemos hacer nosotros cambiando parámetros en el mismo software. En función de esto tenemos dos grandes grupos. Hay softwares que a la hora de la implementación lo hacen de una manera autónoma, es decir, no es necesario tener un topógrafo, sino que a partir de los datos de topografía o de keratometría podemos en una hoja de cálculo tipo Excel o bien un software específico pero que funciona al margen del topógrafo o del keratómetro, hacer esas simulaciones. Otros son de tipo guiado por topografía, es decir, el mismo software está integrado o no integrado en el topógrafo corneal. Los que están integrados es el tipo que vemos aquí en la parte inferior derecha. Este es el software del topógrafo, cuyo módulo de adaptación de lentes de contacto nos abre esta posibilidad. Este software busca en la base de datos del paciente su topografía y en la base de datos de las lentes disponibles la lente de contacto que queramos adaptar. Cruza esa información, calcula el perfil de la córnea, el perfil de la lente y por su diferencia nos construye este fluorograma en escala de verdes que antes veíamos en 2 dimensiones y ahora ya lo podemos ver en una dimensión y ahora ya lo podemos ver en 2 dimensiones. Por lo tanto, softwares autónomos que no necesitan de topografía y softwares que necesitan de topografía, ya sea integrados en los topógrafos o no integrados. Un ejemplo de software no integrado es uno de los que veremos más adelante y que utiliza un determinado fabricante de lentes de contacto, en donde el software está instalado en una máquina, en un ordenador, que le introducimos los datos del topógrafo, pero no tiene que ser el mismo ordenador que está conectado al topógrafo. Naturalmente, ¿cuáles son los más interesantes? Los más interesantes son los software guiados por topografía integrados en los topógrafos, porque de ese modo no tendremos que andar pasando información, archivos entre ordenadores de unos a otros. La misma máquina que analiza la topografía a través de anillos de Plácido, del método que sea, va a ser el mismo que va a cruzar la información con los parámetros de las lentes que están en su base de datos. Aquí tenemos más ejemplos. Estos son softwares que funcionan en hojas de cálculo. Aquí tenemos softwares específicos para una determinada lente de contacto, ya no es un software genérico. Y luego software guiado por topografía. El guiado por topografía integrado en la misma máquina, en el Merlon T300 o en el Keratograph, o bien softwares no integrados, como este que utiliza un fabricante de lentes de ortokeratología, o bien este que utiliza un fabricante de lentes RGB de todo tipo, ¿vale? Y que funcionan en plataformas no necesariamente conectadas al topógrafo corneal. En este software guiado por topografía, nosotros podemos ajustar parámetros, es decir, este software no utiliza ningún modelo de inteligencia artificial para hacer el ajuste de los parámetros. En función de la topografía que tenemos que introducir viniendo de otra máquina, él selecciona una primera lente de prueba, pero yo luego tendré que ir optimizando estos parámetros hasta encontrar el fluorograma que me interesa. Otros más avanzados podrán optimizar esos parámetros hasta conseguir, como decía hace un rato, minimizar el espesor de lágrima, minimizar las asimetrías. Pero depende de los parámetros de calidad que le demos para optimizar. Llegado a este punto, me gustaría nombrar el trabajo de unos investigadores españoles que no estaré equivocado si afirmo que han hecho el trabajo más serio de los últimos años en validación de software aplicado a la adaptación de lentes de contacto basado en topografía o basado en parámetros keratométricos. Este es el software CalcuLens, que está disponible a través de Internet de modo libre y tiene, eso sí, algunas restricciones. Las restricciones es que únicamente permite trabajar con las lentes KA-KC o está optimizado para las lentes KA-KC de una empresa española llamada Conóptica, que funciona con materiales Boston y que
fabrica lentes de una empresa alemana llamada Hetsch. Bueno, pues este software limitado, que esté limitado a esa lente, se puede utilizar para simular la adaptación de otras lentes de contacto que tengan geometrías similares. Y esto es importante destacarlo porque esto nos va a suceder en varias ocasiones. Si volvemos un poco atrás en nuestra presentación, veremos que a veces el topógrafo que vamos a utilizar podrá tener lentes en su base de datos que no corresponden exactamente a aquellas que nosotros vamos a adaptar. Es decir, yo puedo estar adaptando una lente de contacto permeable al gas de un fabricante que no está en esta base de datos. Aún así, yo podré aproximarme bastante a esa adaptación en esta simulación si tengo claro si se trata de una lente tricurva, si se trata de una lente tetracurva, si se trata de una lente asférica de alta o baja excentricidad. Es decir, lo importante es que conozcan aproximadamente la geometría de la lente que tienen, si es esférica o asférica. En el caso de ser esférica, cuántas curvas periféricas tiene, y luego conocer naturalmente el diámetro típico en el que se fabrica y los radios de curvatura que están disponibles. De este modo, yo podré hacer simulaciones con geometrías genéricas para luego aplicar a una determinada marca de lentes de contacto. Y si voy adquiriendo suficiente experiencia con este tipo de máquinas, pues sabré qué alteraciones esperar entre mi simulación virtual y la adaptación real con la lente de contacto que yo uso. En el caso contrario, en el caso de tener la misma lente en la base de datos del topógrafo que yo voy a poner en el ojo, claro que tendré más garantía de que si doy por buena la adaptación basada en la simulación, luego esa adaptación, de hecho, en la realidad, también presentará buenos resultados o mejores resultados. Dicho esto, habiendo visto los tipos de software y cómo los podemos encontrar en el mercado, hojas Excel, software no conectado a topógrafos o directamente conectado a topógrafos, pues podemos utilizar diferentes tipos, ¿sí? Acá arriba las X. ¿Se escucha? Yo escucho muy bien. Muy bien. Sergey, ¿puede apagar el micrófono? Yo te escucho, voy a apagar el micrófono, por favor. Muy bien, voy a seguir entonces. Pues, habiendo dicho esto, podemos aplicar este tipo de... Me estoy escuchando yo ahora con eco. Bueno, ¿dónde podemos aplicar este tipo de software? Lo podemos aplicar en la adaptación de lentes esféricas, en la adaptación de lentes asféricas, en la adaptación de lentes tóricas posteriores sobre todo, pero también bitóricas o peritóricas, y muy especialmente en lentes de geometría inversa. Como ustedes saben, para hacer adaptación con moldeo corneal, ortoqueratología, es prácticamente imprescindible tener un topógrafo corneal. Por lo tanto, aquí he puesto algunos ejemplos de geometrías. En lentes esféricas, las lentes son típicamente esferoprogresivas, es decir, lentes con curvas esféricas, pero progresivamente más planas o más curvas, como hemos visto en los ejemplos iniciales. Típicamente, una lente tricurva tendrá una zona óptica y dos bandas periféricas, una lente tetracurva tendrá una zona óptica y tres bandas periféricas. ¿Por qué insisto en esto? Por lo que les decía hace un momento. Aunque yo no tenga la lente de contacto que voy a adaptar, si yo sé que es una lente tetracurva, una lente con tres bandas periféricas, he de encontrar en mi base de datos, como la que tengo aquí en la parte inferior derecha, alguna lente cuya geometría sea similar a ella. Lo que sí va a dar mal resultado es si yo intento utilizar el software de simulación haciendo la simulación virtual con una lente tricurva y luego resulta que la lente que yo voy a poner en el ojo es una lente tetracurva o viceversa. Será mucho peor todavía si yo hago la simulación con una lente esferoprogresiva y luego coloco una lente asférica. Y todavía peor si yo hago la simulación con una lente esferoprogresiva de geometría convencional
y luego adapto una lente de geometría inversa. Ahí está la importancia de determinar qué tipo de geometría y de diseño tiene la lente de contacto de mi caja de pruebas o la lente que yo voy a pedir al fabricante para poder hacer la simulación, si no con una lente igual, con una lente de su misma tipología. Esto es muy, muy importante. Luego, una vez que determino cuál es la lente, imaginemos que es la lente esferoprogresiva de 3 curvas, no tengo la lente de la misma marca, pero sí una lente genérica, en este caso se llama Custom 3 Curve, pues puedo introducir el diámetro de la lente que voy a poner, que está en mi caja de prueba, imaginemos que trabajo con lentes de 9 o 10 milímetros, y luego iré variando los radios de curvatura, decidiendo también si quiero que la lente sea tórica o no tórica. Pues hecho esto, podemos ya iniciar esa adaptación. Una vez que yo he determinado los parámetros que voy a incluir, ¿qué parámetros puedo modificar? Pues aquí tengo una lista de los parámetros que puedo modificar. En primera instancia, la geometría. Pero hemos dicho que ya hemos decidido que será una lente esferoprogresiva tricurva. Puedo determinar su diámetro y modificarlo. Aquí lo tienen. Diámetro total de la lente. Puedo cambiar su radio de curva base. Aquí lo tienen. Optic Zone Diameter y Optic Zone Radius. Esto prácticamente en todos los dispositivos. Las bandas periféricas, aquí las tengo. Banda 1, banda 2, y puedo alterar esto. Lo único que yo no puedo alterar, en este caso concreto de este topógrafo, es el diámetro de la zona óptica. El dispositivo asume que en función del diámetro total, el diámetro de zona óptica ha de tener un diámetro constante. Ya en otras plataformas es posible incluso alterar el diámetro de la zona óptica. Podemos incluso considerar en algunos de ellos el efecto de descentramiento. Podemos desplazar la lente. Y esto es muy importante. Ya decíamos al principio que las lentes no han de quedar necesariamente tan centradas como nos aparecen en la simulación virtual. Si yo sé que esta córnea tiene su ápex descentrado inferiormente y tengo la certeza por mi experiencia de que esa lente va a tener tendencia a caer hacia esa zona, puedo simular de qué forma esa lente se comportará cuando se descentre. ¿Cuál será la apariencia del fluorograma? Porque a veces el fluorograma no corresponde con la realidad, no porque no esté bien calculado, sino porque ha sido calculado para la lente en reposo en su situación central y no es realmente en la región en donde reposa la lente, sino que cae hacia abajo. En algunos topógrafos, como este en concreto, podemos desplazar la lente en diferentes direcciones. Por último, como decía al principio, si conocemos la topografía de la córnea, si conocemos los radios de curvatura de la lente y si conocemos el menisco de lágrima que se forma ante ambos, es posible calcular la potencia necesaria que esa lente ha de tener para emetropizar el ojo. Para ello, tendremos que introducir aquí los parámetros de refracción de ese ojo y automáticamente la lente nos dará la esfera, cilindro y eje que necesitaremos para hacer esa corrección. Pues bien, estos son los parámetros que podemos típicamente alterar y modificar en las lentes rígidas permeables al gas corneal. Pero bien, ¿los modificamos de qué manera? Nosotros para optimizar algo tenemos que saber cuáles son nuestras métricas o nuestras medidas de optimización. Yo para poder optimizar algo tengo que decidir qué es lo óptimo, qué es lo que yo voy a considerar que es adecuado para intentar buscarlo haciendo modificaciones en los parámetros que utilizo. Pues bien, el primer de esos parámetros o los parámetros de calidad de ese ajuste son el perfil de lágrima meridional. Yo hago un análisis cualitativo o cuantitativo incluso de cuál es la separación que hay entre lente y córnea a través del menisco de lágrima que se forma en toda su extensión. Este es el primero de ellos y lo podemos determinar con estas herramientas. Recuerden, lo que nos representa aquí, además de unos colores muy bonitos, es la diferencia en altura sagital entre lente y córnea y eso no es más que el perfil de lágrima en cada meridiano. Luego, el levantamiento de borde en los 360 grados. Yo analizaré en todo el borde de la lente si existe o no existe levantamiento de borde. Los que tienen más experiencia en la adaptación de lentes rígidas permeables al gas corneales sabrán que no debemos de tolerar una lente que no tiene levantamiento de borde.
además de ser fisiológicamente inaceptable porque no favorece el intercambio de lágrima, es una lente altamente incómoda, contrario a lo que pudiese parecer. En algunos momentos llegamos a creer que lentes más apretadas producirían más confort. No es así. Hay que garantizar que hay un levantamiento axial o levantamiento radial de borde, también lo podemos llamar así, en los 360 grados de la lente, en toda su circunferencia. Pero tenemos más parámetros de control de esa calidad. Naturalmente, en las córneas que vimos al principio, córneas muy irregulares, es fácil pensar que podamos tener un cuasi paralelismo entre lente y córnea. Pero nosotros vamos a utilizar estos sistemas también en córneas bastante alteradas, córneas ectásicas, córneas patológicas. Y ahí puede haber mucha diferencia entre las zonas más profundas y las zonas más elevadas. Y eso nos va a llevar a otros parámetros de calidad. Es decir, en las zonas más elevadas queremos que haya al menos 5 a 10 micras de espesor de lágrima. Me estoy refiriendo, por ejemplo, como lo represento aquí a la derecha, en el ápex del cono, en la zona más curva de ese cono. Quiero que en esa zona más elevada al menos tenga 5 a 10 micras. De lo contrario, lo que va a suceder es que la lente va a producir roce y como estamos hablando de lentes que tienen un desplazamiento significativo en la dirección nítidamente vertical o típicamente vertical, va a dar lugar a erosiones corneales. Pero no nos preocupa solamente las zonas más elevadas, sino también las más profundas. En las zonas más profundas, en donde la elevación de la córnea es menor, es donde se va a acumular más lágrima. Ahí no tenemos riesgo de contacto, pero tenemos riesgo de formación de burbujas de aire. Habrán visto en lentes que quedan excesivamente cerradas que se forman burbujas de aire entre la lente y la córnea, eso perturba la visión, es significativo de que no hay un buen intercambio lacrimal y de que no hay buena relación entre lente y córnea. Por lo tanto, queremos evitar contacto en la periferia de la lente, queremos evitar contacto en las zonas centrales o paracentrales más elevadas y queremos evitar acumulación excesiva de lágrima. Es normal que en córneas irregulares tendremos que tolerar zonas con mucha menos lágrima y zonas con mucha más lágrima, pero típicamente que no descienda por debajo de 5 a 10 micras y que no aumente por encima de 100 a 120 micras. En estos casos se producían respectivamente erosiones corneales o bien formación de burbujas entre la lente y la córnea. Y luego analizar las asimetrías meridionales, como habíamos visto aquí, en función de los meridianos más curvo y más plano. Este KS y KF significan meridiano corneal más curvo, o steep en inglés, y meridiano más plano, o flat en inglés. ¿Cuál es el real valor clínico de todo esto? ¿En dónde lo vamos a aplicar? Ya hemos hablado de las geometrías de lentes de contacto. Naturalmente, estas geometrías tienen una relación con las aplicaciones que les vamos a dar. Bueno, pues podemos aplicar estos software en cualquier situación, pero es particularmente relevante hacerlo en aquellas córneas que huyen de los parámetros convencionales. Es decir, de aquellos parámetros para los que han sido diseñadas y pensadas y fabricadas las lentes de la caja de prueba. Cuanto más extraña sea la geometría de la córnea, más interesante será el uso de este tipo de dispositivos. Por ejemplo, cuando tenemos una asfericidad corneal fuera de los parámetros normales, una córnea excesivamente esférica o una córnea excesivamente asférica. Recuerden aquellas líneas de colores pintadas por encima de la córnea de la imagen de OCT que presentábamos al principio. En las córneas que se apartan más de la línea verde, que era la de la esfericidad media, pues tendremos más interés en utilizar estos software para minimizar el número de pruebas. También en casos de astigmatismo corneal regular, en donde tenemos que encontrar la lente de geometría tórica posterior. Naturalmente que tenemos nuestras reglas para determinar los radios de curvatura en función de los radios queratométricos, pero se puede hacer con más fiabilidad con este tipo de software, porque la queratometría solamente nos da parámetros centrales, mientras que la lente se va a adaptar en periferia. Recuerden la importancia. No es el centro que define la adaptación, sin embargo es en función del centro que seleccionamos típicamente los parámetros. La lente se va a adaptar esencialmente en la periferia, donde se apoya, y con un topógrafo conocemos esa información, mientras que con un queratómetro no la conocemos. También astigmatismos irregulares, queratoconos, otro tipo de ectasias, pero aquí hago una salvedad, hago una excepción. Tenemos un problema y es que cuanto más irregular es la córnea,
en casos de queratoconos muy avanzados, los topógrafos también cometen errores en su lectura. Por lo tanto, la información de la que parte el simulador es de menor calidad cuanto más irregular es la córnea. Aún así, será útil utilizar estos parámetros y estos software en esos casos de queratoconos y otras especies córneas. Naturalmente, en el moldeo corneal con ortoqueratografía podemos seleccionar la mejor lente de prueba, pero si podemos además hacer una simulación virtual de su adaptación, todavía mejor, porque podremos incluso optimizar más esa adaptación. Y ya en casos post-cirugía, pues lo mismo. En casos de ablaciones corneales con miopía, hipermetropía o en trasplantes corneales, pero haciendo la misma excepción. Si tenemos córneas altamente irregulares, la fiabilidad de la topografía también será menor. Pues muy bien, vamos entonces a poner algunos ejemplos. Tenemos aquí un diseño, como el que habíamos visto antes, el Custom Free Curve, en una superficie corneal. La córnea típicamente es asférica, con una asfericidad como la que ven aquí. Excentricidad de 0,43 en el meridiano curvo y de 0,78 en el meridiano más plano. Si planteamos la adaptación con una lente tricurva, por el hecho de que en este meridiano la asfericidad es muy alta, vamos a tener una mala correlación. Fíjense, cuando nosotros analizamos el perfil meridional de espesor de lágrima en esta dirección, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que en la zona periférica la lente se cierra. Eso en principio no sería un problema, pero fíjense que el levantamiento de borde, es decir, esta separación lente-córnea en esta región, no llega ni a las 50 micras, o se queda prácticamente en las 50 micras. Aquí se lo muestro. 50, 100 micras. Pues este levantamiento al borde de la lente es insuficiente. Y de este otro lado, lo mismo. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Pues, por ejemplo, utilizar una superficie asférica. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que en ese meridiano plano la lente de contacto, la córnea, perdón, tiene una asfericidad mayor, una excentricidad mayor. Es por esto que a veces les habrán dado la recomendación de que para córneas tóricas debemos de utilizar superficies asféricas. No es que vayan a mejorar la corrección del astigmatismo en relación a lo que lo hace la lente esférea progresiva, pero lo que sí van a conseguir es que con el mismo radio de curvatura central tendremos en periferia, fíjense, un levantamiento de borde que ya está en las 100 micras o incluso más. Aquí podemos tener el problema contrario, podemos tener excesivo levantamiento de borde. Pero fíjense en la comparación. En esta lente de geometría muy simple y curva, una lente seguramente sería más barata al coste para el paciente, para el profesional, pero tiene excesiva acumulación en esta región superior y excesivo contacto en estas regiones laterales. La misma curvatura base, pero en una superficie de 4 curvas o en una superficie asférica de lente, ya nos daría un levantamiento de borde mucho mayor y una adaptación que se podría ajustar un poco para que fuese más satisfactoria. Es decir, la lente de múltiples curvas, en este caso 4 curvas, en relación a la lente de 3 curvas, tiene una adaptación optimizada en periferia. Claro que sería todavía más evidente si además hiciésemos una lente tórica. Si además de decirle que tenga 4 curvas, decimos que sea tórica, podremos incluso uniformizar más ese fluorograma. Fíjense la asimetría que había todavía entre el meridiano más plano y el más curvo aquí, y cómo se va reduciendo a medida que yo voy modificando los radios de curvatura de manera asimétrica. Aquí ya les puedo presentar también la sección de lágrima, no solamente en el meridiano horizontal, sino también en el meridiano vertical. Y esta es la evaluación que hacemos. Típicamente también vamos a evaluar que en los 360 grados no haya contacto, es decir, cuando giramos esta línea blanca en 360 grados, que siempre tengamos levantamiento de borde tanto en el meridiano vertical como en el horizontal, que no tengamos zonas de excesiva aproximación, que no haya fricción y que no haya zonas de excesiva acumulación de lágrima. Ya en el caso de lentes de geometría inversa, aquí lo tienen ustedes, zona central de tratamiento, zona de reserva de lágrimas, zona de apoyo periférica y zona de levantamiento de borde. Y aquí tienen la simulación en una dimensión de ese perfil de lágrima
en este caso, a lo largo del meridiano horizontal, que es el que señala esta línea. Pues aquí tienen un resumen de nuevo de las adaptaciones. Córneas regulares, córneas irregulares, córneas postquirúrgicas, moldeo corneal. Es pertinente el uso de estos simuladores. Les coloco aquí una serie de ejemplos para que vean que aquello que en principio puede parecer muy diferente realmente no lo es tanto. Estos son adaptaciones de lentes genéricas, no es exactamente la misma marca, pero sí una lente genérica tricurva, y luego la lente tricurva de mi caja de pruebas en mi consulta. Aquí en la parte inferior lo mismo, una lente de 4 curvas y la lente de 4 curvas equivalente. Y si ustedes miran hacia la izquierda y hacia la derecha dirían, pues no son demasiado parecidos, pero vamos a analizarlo. Vamos a quedarnos con el panel superior, las dos imágenes superiores. Aunque, como he dicho, no son las lentes de la misma marca la que he puesto aquí realmente en el ojo y la que he simulado en el lado izquierdo, fíjense cómo esta simulación ya me hubiese dicho que en el extremo del meridiano horizontal la lente se quedaría muy cerrada. Aquí me lo muestra, sin levantamiento de borde, no hay levantamiento de borde. Pues eso es lo que me encuentro luego cuando de hecho pongo la lente en el ojo. Además, me estaría diciendo que en esta región de aquí habría una zona de mayor aproximación, con espesores inferiores a 10 micras. Aquí lo tenemos. Esta zona que ustedes lo presento aquí también tiene una zona más oscura y mayor aproximación. Por último, me dice que en esta región inferior yo tendría una gran acumulación de lágrimas. Y así es. Fíjense esta acumulación de lágrimas que tengo aquí y que ya la hubiese podido prever antes. Es decir, habiendo hecho esto anteriormente, hubiese dicho, una lente tricurva no es viable en esta adaptación. Tendré que utilizar una lente con más curvas periféricas o una lente asférica y con un radio de curvatura central más cerrado para que no se me produzca este toque en esta región. Vamos al panel inferior, que todavía parece más diferente entre la realidad y la ficción a la izquierda. Pero si lo analizamos más de cerca, veremos que esta zona central de contacto yo ya la hubiese podido prever aquí. Es decir, este radio de curvatura de lente con este diámetro me da esta adaptación que no es adecuada. Esta media luna que tengo aquí de mayor aproximación, una superficie más oscura, igual que esta de aquí, ya las hubiese podido prever también en la simulación virtual, aquí y aquí las tengo. Y ya por último, las zonas de acumulación de lágrimas, aquí está, y la hubiese podido prever, aquí está, y la hubiese podido prever también está. Es decir, con un cierto grado de abstracción es posible que nosotros encontremos muchas similitudes entre la realidad y lo que la simulación virtual nos hubiese permitido prever. Luego ya, con más experiencia y con las limitaciones de cada sistema que ustedes manejen, pues ya podrán optimizar incluso más. Entonces, habiendo visto las aplicaciones, ¿cuáles son las limitaciones? Bueno, son muchas limitaciones. El algoritmo que se utiliza, la matemática que se utiliza para esa adaptación, nosotros no podemos controlarla. Es algo que está en la codificación del programa que el fabricante ha definido. Además, a veces no conocemos cuáles son los criterios de optimización que utiliza. Pero tenemos más limitaciones. Los diseños en la base de datos del topógrafo a veces no coinciden con los que nosotros tenemos. Ya he referido esta limitación. Sin embargo, también he dicho que si conocemos el tipo de geometría, podemos utilizar una geometría genérica, aunque no sea la misma. Esta sí es una limitación real. El fluorograma que nos presenta típicamente es estático. Algunos intentan hacer una simulación dinámica, pero naturalmente todavía no consideran las fuerzas externas como los párpados, la fuerza de la gravedad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tener siempre presente que hay una simulación que no considera todas las fuerzas que interactúan en esta adaptación. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad que empuja la lente hacia abajo. Estos son los párpados, esta es la superficie de la córnea, la lágrima en azul y la lente de contacto aquí en puntito. Bueno, pues la fuerza de la gravedad, el topógrafo no la va a simular. La fuerza de capilaridad que mantiene la lente en contacto con la córnea a través de la lágrima, pues tampoco la va a poder considerar en toda su extensión. Y tampoco va a poder considerar la interacción que exista entre lente y párpado. Va a asumir que esa interacción es mínima. Sin embargo, sabemos que es muy importante.
Por lo tanto, la simulación virtual está limitada de momento y de manera fiable a la región corneal, a lentes de contacto rígidas por medio de gas. Hay dudas de si se podrá aplicar a lentes hidrofílicas y cada vez hay más voces que apoyan el hecho de que a partir de la topografía también podremos optimizar la adaptación de las lentes de contacto hidrofílicas, aunque ustedes también sabrán que con lentes de módulos de elasticidad bajo, menos rígidas, y con lentes de parámetros únicos de geometrías esféricas, realmente las lentes de contacto hidrofílicas tienen un campo de adaptación y de moldeo mucho más fácil a la córnea que las lentes rígidas. Por lo tanto, este va a ser el principal campo de aplicación. Estará limitado parcialmente a las marcas y geometrías que estén en la base de datos, pero no solamente. Si en la base de datos del topógrafo tenemos lentes de contacto genéricas, lo podremos utilizar también. Y a los parámetros que estén en la base de datos. Si el fabricante nos permite hacer otro tipo de geometrías que no están en la base de datos, esas no las podremos simular. Lo que sí no considera esta simulación virtual es la estabilidad, cantidad, viscosidad de la lágrima, el efecto de los párpados, el efecto de la gravedad, el factor potencia. No es lo mismo tener una lente de 18 dioptrías que tener una lente de 4 dioptrías. No es lo mismo tener una lente de más 6 dioptrías positivas que una lente de menos 6 dioptrías negativas, en cuanto a estabilidad, interacción, centrado, etc. Por lo tanto, son limitaciones reales y mantiene únicamente un comportamiento estático. El comportamiento dinámico no nos permite evaluar. Esas son las limitaciones que son de sentido común. Estamos hablando de un software virtual. Más cosas. Bien, en función de todas estas limitaciones, ¿realmente sirven para algo? Bueno, pues les he resumido en esta tabla una serie de trabajos que desde el año 2007 y en orden cronológico, desde arriba hasta abajo, lo más reciente de este mismo año, pues autores que han hecho diferentes estudios. Han utilizado diferentes poblaciones, esencialmente córneas con queratocono y córneas normales, pero también algún estudio con ortoqueratología. Comparación, ¿con qué se hace? Entre topógrafos, con caja de prueba. ¿Qué tipos de lentes se utilizan? Esféricas tricurvas, esferoprogresivas, geometría inversa. Pero lo más importante, ¿qué conclusiones han llegado? Bueno, pues en este estudio primero de Daniela Noas, realizado en Suiza, ha llegado a la conclusión de que adaptando lentes de contacto en queratocono con caja de prueba comparado con software guiado por videocretoscopio, mientras que en la lente elegida según caja de prueba hubo que hacer muchas alteraciones en prácticamente todos los pacientes, ustedes estarán de acuerdo en que raro es el paciente que con queratocono no necesita más que una prueba de lente de contacto, pues ellos, sin embargo, encuentran que en la adaptación guiada por videocretoscopio, casi el 65% de las adaptaciones no han necesitado ningún cambio en relación a la lente de mejor elección en el total. Imagínense el tiempo que se puede reducir en las consultas si encontramos en primera instancia ya la lente que vamos a adaptar y solamente en un 35% tenemos que hacer cambios, por comparación a la situación real, en donde prácticamente tenemos que hacer algún cambio en todos los años. Esto no tiene importancia solamente para nosotros, los fabricantes lo agradecen mucho. Si tienen que hacer menos cambios, también son menos tiempo, lo que favorece al paciente y al profesional, pero para el fabricante también es un coste menor, con lo cual se espera que nos puedan dar, a partir de esta mayor fiabilidad, lentes a precios más competitivos, por ejemplo. Otros autores llegan incluso a lente final en el 90% de los casos, como ortoqueratología. Chan y colaboradores han encontrado que en ortoqueratología, a partir del software guiado por topografía, el 90% de las lentes de contacto no han tenido que ser cambiadas. En este caso, también sabemos que en ortoqueratología, cuando hacemos la elección en función de un algoritmo, de una tabla de cálculo, pues un buen número, quizá un 30, 40, 50% de los casos necesitan algún pequeño ajuste. Aquí, el 10% solamente ha necesitado algún ajuste. En los demás casos no ha sido necesario. En general, los estudios más recientes, recuerden aquel software que les decía que estaba disponible online, pero para un determinado tipo de lentes de un determinado fabricante en España, aunque se puede utilizar para otras lentes con geometrías similares, lo que han llegado a la conclusión es de
que en los ojos, tanto con queratocono como con córneas sanas, ya sea con o sin astigmatismo, han necesitado alrededor de una visita y media menos en relación a los casos en donde se ha adaptado basado en método empírico de regla de adaptación clásica. No obstante, no todos son tan optimistas. Ginís Cardona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, ha llegado a la conclusión de que solamente un 30% aproximadamente no han necesitado cambio. Sin embargo, estamos hablando de diferentes software, diferentes tipos de lentes, diferentes topógrafos en relación a los otros que nos dan valores más predecibles. Y también estamos hablando de estudios un poquito más antiguos en relación a los más recientes de 2012, 16 y 17. En este otro estudio, Madarta, en queratocono, ha llegado a la conclusión que con el OrbScan, que es un sistema de topografía tridimensional, pero que ya ha sido lanzado hace muchos años, más o menos 20 años, la diferencia entre el radio de curvatura de la lente elegida según el software y la lente final es de 0,22 milímetros, más planas. Esto es demasiado, porque sabemos que una lente de contacto corneal 0,22 milímetros más plana que la real que al final voy a prescribir puede requerir como mínimo 2 o 3 cambios de lente mientras tanto hasta llegar a la adaptación final. ¿Qué tenemos en conjunto? Tenemos pues casos en donde hay un gran éxito en la adaptación y casos en donde el éxito es más reducido. Pero no cabe duda que la conclusión a la que llegan los estudios más recientes se puede considerar en todos ellos, y es que la adaptación guiada por software topográfico reduce significativamente el número de lentes de prueba y el número de visitas a la consulta y, por consiguiente, el número de lentes que el fabricante tiene que proporcionar. Aquí tenemos el resumen de los dos estudios, el de 2007, el de 2011 con el OrbScan, en donde aparecen diferencias de 0,22 milímetros, es decir, el radio de curva base con el método diagnóstico para la lente final era de alrededor de 7,30 en queratoconos, recuerden, mientras que el software topográfico recomendaba empezar con lentes de alrededor de 7,40, los 0,22 milímetros más planos. Y ya nuestros compañeros en España, pues con este software, han llegado a conclusiones muy satisfactorias, en donde solamente un pequeño número de pacientes han tenido diferencias entre el radio de curvatura de la lente calculada y la lente prescrita superior a 0,20 milímetros solamente en un 10%. Fíjense en esta parte derecha. Aquí tienen que los ojos en donde se ha encontrado una diferencia de 0,20 a 0,30, en ninguno de ellos ha sido más de 0,30, pero entre 0,20 y 0,30 de diferencia entre el radio calculado y el que efectivamente luego se prescribe era un 10%. Si lo juntamos a los que han tenido un error de 0,11 o más, tenemos un 16%. Es decir, podemos concluir que en un 26% ha tenido que hacer alrededor de 1 a 2 cambios, a veces incluso 3. En todos los demás casos, en los 74% restantes, la diferencia entre el radio de curvatura de la lente prescrita y de la lente calculada ha sido inferior a 0,10 milímetros. Y aquí ya estaremos de acuerdo en que una diferencia de 0,10 milímetros incluso a veces es compatible con la adaptación. Hay veces en donde estamos en duda entre si ponemos una adaptación de 7,80 o de 7,90. Y en la duda nos ponemos pues, en un 7,95 si es posible que nos lo fabriquen en intervalos de 0,10 milímetros. Pero lo que esto nos conduce es que hoy en día los resultados más recientes nos llevan a que en un 75 o un 80% de los casos la diferencia del radio de curvatura de la lente que se ha de prescribir finalmente y la que calculaba el software es inferior a 0,10, 0,20 milímetros. Y eso son muy buenas conclusiones. En conclusión de toda la presentación, diríamos que esta simulación, que puede parecer muy sofisticada, de hecho utiliza ecuaciones relativamente simples e información que está disponible tanto por parte del topógrafo y de la córnea que acaba de analizar, como por parte de los fabricantes que favorecen esas, que proporcionan esos parámetros. Naturalmente hay limitaciones en parámetros y condiciones dinámicas de adaptación. La aplicación más interesante está tanto en el terreno de la córnea regular, en todo tipo de aplicaciones, para AutoCAD, astigmatismo,
efectos refractivos, como en córneas irregulares, pero teniendo en atención que cuanto más irregular es la córnea, menos fiable es la topografía. Y si la topografía es menos fiable, naturalmente, esa información que luego va a servir de base para calcular la ságita y poner la lente simulada por encima, va a ser menos fiable también. Tenemos diversas opciones de implementación de estos softwares, desde una simple hoja de cálculo hasta software integrado. El software integrado en el mismo topógrafo será el más interesante, aunque el más versátil quizás sea el software incluso no integrado. Y a veces algunos fabricantes nos piden la topografía o informaciones de los parámetros oculares precisamente para trabajar en sus laboratorios con softwares autónomos o softwares no integrados que no requieran una conexión directa a la base de datos de mi paciente. Reducen nítidamente el número de ensayos de lentes, reducen el número de visitas en muchos casos, aunque no en todos los estudios, y reducen el número de lentes que el fabricante tiene que producir para ayudarnos a completar una adaptación. Esto se traduce en algo muy sencillo, el tiempo que el paciente permanece en nuestra consulta. Y no olvidemos que si necesitamos 6 o 7 adaptaciones para concretar una adaptación, es muy probable que el paciente se aburra antes, se canse y desista de hacer esa misma adaptación. Ya por último, los módulos de simulación, nadie se asuste, no van a sustituir los ensayos. Antes nos van a decir qué lentes no funcionan. Puede que no nos digan cuál es la lente final en todos los casos, pero al menos nos van a descartar a priori, antes de poner lentes en el ojo, varias lentes que de otro modo hubiésemos probado y al hacerlo de manera virtual llegamos a la conclusión de que no vale la pena. Dicho esto, y como mensaje final, me gustaría deciros que los módulos, resumir toda la charla a esta charla o a esta frase. Los módulos de simulación virtual no sustituyen los test con lentes, pero proporcionan una mejor opción para la primera prueba, ahorrando un número significativo de ensayos, de lentes producidas en vano, reducen significativamente el tiempo de consulta, la fatiga y molestias al paciente y a nosotros mismos como clínicos, y sin duda creo que pueden aumentar el éxito de la adaptación con menor tiempo de consulta. Naturalmente, sé que de los 80, 90 que me estáis escuchando, no todos tendréis un topógrafo. No obstante, saber que a veces vuestro fabricante de lentes de contacto puede estar ayudando desde el otro lado con este mismo software, o en el futuro, cuando decidáis adquirir un dispositivo de este tipo, que cada vez, al menos aquí en Europa, son más accesibles, aunque son caros, todavía significa hacer una inversión importante, pero son cada vez más accesibles a una consulta de contactología dinámica, digamos así. Tened en atención que os proporcionen este tipo de herramientas, a veces son módulos ya por defecto incorporados, otras veces es necesario negociarlo aparte. Pues que tengan este tipo de herramientas para daros la flexibilidad necesaria para que podáis minimizar el número de consultas y pruebas y podáis maximizar el éxito con estas herramientas. Pues por mi parte, simplemente os dejaré también aquí las principales referencias bibliográficas que he consultado para la elaboración de estas y otras charlas de este tipo y que si me lo pedís, si no tenéis acceso de otro modo, yo os las puedo proporcionar a través de mi email habitual. Hay un error aquí que es JGMEIJONE, lo corregiré para que no tengáis problemas de contactarme. Y si me contactáis a través de este email, donde la M no importa, puede ser mayúscula o minúscula, pero quitad este acento a la E, este acento aquí, para que el email funcione, me podréis pedir esta información, estos artículos, y os los podré facilitar para que podáis, aquellos que queráis, profundizar más en estas temáticas.